Carmenza Gallego Giraldo, docente de planta, directora del Departamento de Desarrollo Humano, Universidad de Caldas. Desde la academia, ¿cómo fue este aporte a la política pública de trabajo? Fue vital. Establecimos una metodología de trabajo para la formulación de una política pública que atendiera las voces de cada uno de los actores involucrados en la concepción de trabajo digno y decente. Con la academia se pudo establecer, en alianza con la Secretaría de la Gobernación, el método y la metodología de construcción participativa de la política pública de trabajo digno y decente para el departamento de Caldas. Se utilizaron talleres, entrevistas, grupos focales, se recogió la información cuantitativa y cualitativa y a partir de ahí establecimos una línea de base de la situación actual del departamento y a partir de allí se construyó y se formuló la política pública que contiene, como toda política, objetivos, acciones, ejes estratégicos, planes, programas y proyectos. ¿Qué objetivos fundamentales? Son 3 elementos fundamentales. La protección del trabajo digno implica empleos justos, bien remunerados, protección a la salud, obviamente lo que implica en su totalidad la dinámica de la vida en el trabajo del ser humano, la dinámica y el diálogo social con los sindicatos y por supuesto la concurrencia específica del sector productivo que dinamiza en el contexto de los trabajos formalizados esta política pública. ¿Qué resultados arrojó el estudio que ustedes elaboraron? El estudio es, pues la verdad es que son más de 50 páginas del estudio, arroja las condiciones del trabajo del joven, de la mujer, habla particularmente de sectores vulnerables como es el trabajo rural, lo que allí se está presentando, las nuevas dinámicas de los sectores productivos municipales y cómo ese ajuste pertinente de la dinámica del sector productivo y de la población activa para trabajar deben lograr particularmente su ajuste para dinamizar esas intenciones de un trabajo justo, digno, sostenible y de desarrollo humano. Mi nombre es José López Posada, soy el Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, en el cargo de Solución de Conflictos y Relaciones Laborales. ¿Qué es análisis usted hace de esta política pública que destaca? No, es un análisis muy productivo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hablando para los trabajadores colombianos, que es lo que nos compete a nosotros, es el tercer departamento que puede en estos momentos poder decir que tiene una política de trabajo decente y digno, ¿cierto? Y el análisis que le hacemos es mucho, es decir que cierra brechas entre los trabajadores y puede ser uno de los aportes a eliminar la pobreza absoluta. ¿Cuáles son los principales desafíos de esta política? Pues los desafíos es tratar de, vuelvo y repito, cerrar brechas entre la parte rural y la parte urbana para todos los trabajadores, ¿sí? Y que se extiendan todos los derechos laborales adquiridos. Colombia es un país de leyes, Colombia es un país de decretos, de muchas cosas, pero que a la postre pues no se pueden cumplir. Y la parte laboral no es la excepción. Entonces estamos tratando de que a toda persona que ejerza una labor le lleguen los derechos laborales que están establecidos en el país. Mire, uno siempre piensa que los trabajadores tenemos que adaptar por cosas primero. Lo que hay que hacer y lo que se pretende con la reforma primero es tratar de recuperar. Y puede ser y sonar difícil, pero es recuperar derechos adquiridos para la clase obrera perdidos con la ley 100 del 90. Entonces lo que se pretende ahora es primero que todo, de recuperar eso y adoptarlo a las nuevas medidas, a la juventud, a las mujeres, a todo, va a adaptarlo a la clase obrera actual, a lo que se pueda dar y cómo se puedan prestar toda esta clase de servicios. Con esta empresa de color 7, que se llamaría a estos trabajadores, ¿cómo va allí esta cosa? Mire, es que esto es lo doloroso de las cosas, ¿cierto? Es tergiversar, es adaptar la ley y es adaptar las brechas y por eso en buena medida esta política es cerrar la que le digo yo, vulnerar tanta ley, tanto decreto existente y que no tiene ningún sustento.
porque es que lo que hicieron Color 7 simplemente fue cambiar de razón social, pues para evadir prestaciones evadir derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que en esto estamos en un trabajo arduo por volver a recuperar esos derechos y que a estas personas se les dé, pero pues como son las leyes en nuestro país, son demoradas, pero estamos ahí sin claudicar para ese tema. ¿Qué representación tiene para ustedes o qué importancia, por ejemplo, los grupos sindicales dentro de las empresas? Mire, ahí hay una cosa y agradezco mucho esa pregunta porque es que es importante que tengamos en cuenta hoy. Los sindicatos no son para muchos medios o no somos el sinónimo de acabar las empresas. Hoy en día la preparación de la clase obrera, la preparación de los dirigentes sindicales promovido desde los gobiernos, desde la OIT, nos han garantizado que cambiemos el diálogo social. De diálogo social venimos hablando hace muchos años, pero diálogo social propositivo no. Hoy los sindicatos nos hemos vuelto aportantes a la administración de la empresa. Sí, no a coadministrar, pero sí a aportar en la administración de las organizaciones sindicales y de las empresas. Alexander Sánchez Nieto, profesional especializado, Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación. ¿Cómo ve la gobernación de Caldas, esta política pública de trabajo? ¿Y qué le apunta al departamento? Bueno, lo primero es, queremos decirle que es bien intencionado generar una política pública con las instituciones. Creo que es un primer reto que ha sido importante, es un trabajo que venimos haciendo de manera articulada, precisamente porque necesitamos construir un plan de acción, y un plan de acción a 10 años, o sea, anualmente, es un documento que se tiene que estar actualizando, innovando, precisamente por la modernización del empleo, por las normas nacionales y las normas internacionales, y la gobernación hace un aporte importante. Desde que haya quedado como una meta del plan de desarrollo, creo que es de las acciones ganadoras que esta política ha tenido. El siguiente reto sería darle continuidad con los otros gobiernos. Repito, es un plan de acción a 10 años y tiene que estarse innovando y actualizando, y precisamente de la mano de los empleados, de los empleadores, y en una conversación permanente. Les habla Darío Exeomo Díaz, director territorial del Ministerio de Trabajo en el departamento de Caldas. El Ministerio de Trabajo, ¿cómo ve esta política pública y qué aportes puede tener Caldas en el trabajo? Para el Ministerio del Trabajo, esta es una de las herramientas más importantes. De hecho, fue uno de los trabajos que más me encomendó la ministra cuando accedí a este cargo, me dio la confianza pues para llegar. Nosotros creemos desde el Ministerio que si podemos trabajar mancomunadamente, los problemas de tipo laboral que hoy se generan, no solo en el departamento de Caldas, sino a nivel nacional, pueden tener una mejoría importante en el transcurso de los últimos 10 años. Porque aquí realmente, como ustedes lo escuchaban en la presentación, se trata de generar los mecanismos necesarios para que se puedan encontrar los empresarios, los trabajadores, obviamente las organizaciones sindicales de aquellos trabajadores que tienen acceso a esta representación, y obviamente el gobierno nacional representado en la institucionalidad. Darío, estamos hablando de un tema de reforma laboral. ¿Esta política no podría articularse o se va a modificar en caso tal de que se apruebe? No, obviamente la ordenanza de alguna manera también guarda relación con las reformas sociales que hoy el gobierno está adelantando, y particularmente el Ministerio del Trabajo, y hablamos de manera particular de la reforma laboral. La ordenanza busca en sí, de alguna manera, encontrar los mecanismos de generación de empleo, pero ante todo también buscar las posibilidades que los empleos que ya existan tengan la estabilidad necesaria. En ese orden de ideas, la reforma laboral incluso también adelanta ese tipo de propuestas. Cómo buscar que los empleos que hoy tenemos tengan la estabilidad necesaria, pero más aún, que los empleos informales que hoy se tienen en el país, incluido en el departamento, puedan hacer tránsito hacia la formalidad necesaria, o sea, que los trabajadores puedan tener un contrato a término definido, que puedan tener acceso a la seguridad social, que puedan pagar todo el tema de su pensión, las ARLs, que puedan tener un trabajo que les permita dignificar su vida y la de su familia. En Caldas, ¿cuáles son las quejas más constantes precisamente de los trabajadores? Bueno, en Caldas obviamente también hace tránsito el tema de la informalidad en muchos sectores. Por ejemplo, en el sector minero es un renglón donde la informalidad es bastante alta. En ese orden de ideas, esta ordenanza tiene un terreno ahí abonado para poderse aplicar. De hecho, desde el Ministerio del Trabajo, y particularmente por mandato de la señora ministra, el tema minero es un sector priorizado en Caldas, y estamos mirando el sector
informal que hay en la minería para poder llegar a estos pequeños y medianos empresarios, acceder con los trabajadores que tienen y caminar a través de esta ordenanza la formalización de esos empleos. Porque finalmente un empleo formalizado es un empleo que va a dinamizar también la economía, porque es un empleo que va a tener estabilidad, es un empleo que va a tener un contrato a término indefinido, es un empleo que va a tener todas las garantías necesarias para que el trabajador tenga la confianza necesaria, tenga el compromiso suficiente y pueda adelantar un trabajo sin ningún tipo de problemas.